Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta a los hermanos de la congregación de Corinto por el rabí Shaul y vamos a continuar en la parte 2 de este capítulo, capítulo 12. Vamos a ver qué vimos en el resumen del capítulo 12 en la parte uno, y allí vimos la semana pasada que en esta primera parte del capítulo Pablo establece la diferencia entre la espiritualidad de la congregación guiada por el Ruach HaKodesh y la espiritualidad de los templos paganos, donde los devotos eran arrastrados a los ídolos mudos mediante el frenesí de la música, los gritos y los trances sin control. Pablo enseñó que la prueba de una verdadera espiritualidad no es el éxtasis, sino una mente transformada que, guiada por el Ruach HaKodesh, reconoce y proclama públicamente que Yeshua es el Señor. En cambio, una espiritualidad todavía influenciada por el paganismo puede producir desorden y expresiones incoherentes que incluso lleguen a interpretarse como una blasfemia contra el Mesías. Sobre ese fundamento, Pablo explica que en la congregación existe una diversidad de dones, pero todos proceden de una sola fuente, el Espíritu de Dios, y son dados para servir a un solo Señor y producir la edificación de toda la asamblea. Además, establece un orden en su manifestación. Y él dice que ese orden empieza con la palabra de sabiduría como primera cosa y la palabra de conocimiento seguida a esta palabra de sabiduría. Sobre ese fundamento entonces se desarrolla una vida de fidelidad y luego se manifiestan las sanidades, las operaciones de poderes, la profecía, junto con el discernimiento de espíritus y los diversos idiomas junto con su interpretación. Esto fue lo que nos enseñó en el Shabbat pasado. Finalmente, Pablo, en esa parte que vimos, reúne toda su enseñanza bajo una metáfora del cuerpo. La congregación es el cuerpo del Mesías y explica que así como un cuerpo tiene muchos miembros con funciones distintas, también la asamblea está formada por creyentes diferentes, unidos todos por un mismo espíritu. La diversidad no produce división, sino fortaleza. Cada miembro es indispensable y todos poseen la misma dignidad delante de Dios, sin importar su origen étnico, cultural o la condición social con la que haya llegado a la congregación. Esto fue así el resumen de lo que vimos en el Shabbat pasado. Vamos a retomar el verso 12 para poder introducirnos con todo este contexto que vimos en el resumen y a partir de allí entendamos esta última parte del capítulo 12. En el verso 12 leímos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Mashiach. Ponga atención. Hasta aquí, hasta este verso 12, Pablo ha ido colocando las piezas sobre la mesa. Él habló de diversidad de dones, ministerios y operaciones y enumeró en un orden distintas manifestaciones del Espíritu. Ahora las reúne todas estas manifestaciones bajo una sola imagen, bajo una metáfora. Y les dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, aquí el apóstol no está pensando principalmente en el cuerpo humano, sino que está utilizando una metáfora muy conocida por los ciudadanos de la ciudad de Corinto. Allí, en Corinto, el cuerpo era el cuerpo político. Los filósofos como Platón y Aristóteles describían la sociedad corintia como un cuerpo donde cada clase social ocupaba un lugar determinado en ese cuerpo. El Imperio Romano tomó ese modelo, ese cuerpo político, y lo adoptó, dando a ellos una idea de cómo justificar las jerarquías dentro del imperio.
Así ellos tomaron el cuerpo político, que era un argumento filosófico, y lo convirtieron en un cuerpo jerárquico del imperio, donde la élite viene a ser la cabeza de ese cuerpo. Los trabajadores vienen a ser las manos y los esclavos vienen a ser los pies. Todos eran necesarios para que el cuerpo funcionara, pero no todos recibirían el mismo honor dentro de ese cuerpo. Al decir entonces Pablo, así también es Mashiach, está diciendo que Mashiach también es un cuerpo, es decir, la congregación. Pablo toma entonces esa imagen y la redefine por completo. Y es como si dice, si el mundo funciona como un cuerpo donde unos miembros valen más que otros, la congregación del Mesías, es decir, su cuerpo, también tiene muchos miembros, pero todos poseen la misma dignidad delante de Dios. No hay diferencias, no hay élite, no hay esclavos, todos son iguales en el cuerpo de Mashiach. Entonces, todos los miembros eh, son importantes, tienen, el cuerpo de Mashiach tiene muchos miembros, pero todos poseen la misma dignidad delante de Dios. Los creyentes que han llegado desde la élite greco-romana dejan de ser superiores, es decir, dejan de ser cabeza en el mundo y pasan a ser tan necesarios e interdependientes como las manos, los creyentes libres, y los pies, los creyentes esclavos. Esta enseñanza confrontaba directamente la mentalidad corintia, donde las diferencias entre ricos y pobres, libres y esclavos, seguían infiltrándose en la congregación. Pablo les muestra que la asamblea no es una estructura como la del mundo, con jerarquías sociales, sino de interdependencia espiritual bajo un solo Señor. Por eso, en el cuerpo del Mesías no hay lugar para la superioridad ni el desprecio. ¿Por qué? Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yehoshua HaMashiach. Así lo dijo en Gálatas 3:20. Así entonces entramos a la parte que vamos a estudiar hoy, que es a partir del capítulo 13, que dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Veamos, para sustentar la imagen del cuerpo, la metáfora que está enseñando Pablo, Pablo añade otra metáfora más y dice, pues en un mismo espíritu, al decir en un mismo espíritu, Pablo se refiere a vivir bajo la influencia o la guía de la mente de Dios. Es esta guía lo que impide que la diversidad de dones, ministerios y operaciones terminen en caos, porque todos los creyentes proceden de una misma fuente, comparten una misma forma de pensar y son conducidos hacia una misma identidad conforme al carácter del Mesías. Por eso añade, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. La palabra bautizo en griego significa sumergir o introducir completamente algo en un nuevo elemento hasta que ese nuevo elemento queda unido al que se introdujo. Con esta figura, Pablo describe una realidad que ya ocurrió. Dios incorporó por gracia a cada creyente al cuerpo del Mesías. No importa si venía de la élite, venía de los trabajadores o de los esclavos. Y al hacerlo, al introducirlo a la congregación, les concedió a cada uno el don y el servicio que le corresponde dentro de ese cuerpo. Por tanto, no tiene sentido competir por manifestaciones frenéticas, balbuceos, gritos o expresiones incoherentes para aparentar mayor espiritualidad. Todos ya han sido sumergidos en la misma fuente y cada uno ha recibido de Dios la función que debe desempeñar como miembro del cuerpo.
Desde ese momento, el crecimiento espiritual no consiste en buscar nuevas experiencias de trances y éxtasis, sino en sumergirse en las escrituras para que la mente sea transformada conforme a la mente del Mesías. Luego agrega, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El verbo potizo significa dar de beber o saciar. Con esto el apóstol completa la imagen que está usando para enseñar. No solo fuimos sumergidos en el espíritu, sino que todos bebimos de la misma fuente y recibimos la misma vida. Así Pablo derriba toda barrera cultural y social. Judíos y griegos, esclavos y libres, dejan de definirse por su origen, sus tradiciones o su posición. En el cuerpo del Mesías, todos han sido incorporados por el mismo espíritu, beben de la misma fuente y poseen la misma dignidad delante del Señor. Así llegamos al verso 14 al 17 que lo vamos a leer de esta manera. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, porque no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todos fueran oído, ¿qué sería del olfato? Ponga atención. Después de introducir la metáfora del cuerpo, Pablo cambia de estrategia y recorre a lo que se conoce en la literatura como la diatriba. La diatriba es un método de enseñanza muy conocido en las plazas del mundo greco-romano. Era lo que usaban los filósofos para elaborar sus discursos. Pablo toma esa herramienta y con esa herramienta él va a crear interlocutores imaginarios para poner al descubierto un error y corregirlo. Para ello, Pablo personifica las partes del cuerpo, haciéndolas como si hablaran, como si fueran personas. Comienza diciendo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Con esta afirmación, toma la conocida imagen del cuerpo político que ya habíamos visto, donde la cabeza representaba a la élite, las manos a los trabajadores y los pies a los esclavos. Y esa imagen la traslada entonces ahora al cuerpo humano para enseñar cómo deben entenderse las relaciones dentro de la congregación, no en el mundo. Por eso continúa diciendo, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Es como si un creyente de condición humilde en la congregación, como si fuera un esclavo, dijera, como no ocupo una posición de honor, ni mi servicio es tan apreciado, entonces no pertenezco al cuerpo. Se refiere Pablo con estas palabras a un creyente humilde con un complejo de inferioridad dentro del servicio a la congregación. Con esto Pablo quiere corregir la reacción equivocada de inferioridad de algunos creyentes que al comparar su función con la de otros se sentían inferiores y pensaban que valían menos dentro de la congregación. Ante eso, Pablo les responde de inmediato, así de inmediato, no, no por eso usted deja de ser parte del cuerpo porque su servicio o su don pareciera inferior al de los demás. Se refiere a que el don recibido para el servicio nunca determina el valor de pertenencia a la asamblea. Todos los miembros forman parte del mismo cuerpo porque fue Dios quien los colocó en él. Luego añade, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Fíjense, aquí Pablo eleva el nivel de la comparación.
Si el pie representaba al miembro de menor estatus, ahora el oído, que es parte de la cabeza humana, representa a alguien que tiene honor, que ocupa una posición honorable en la congregación, pero que aún así tiene un complejo de inferioridad. Su frustración es porque todos miran a los que son ojos, pero si el oído nadie lo mira o muy pocos lo miran. El ojo simboliza a alguien en la congregación que todos quieren ver porque es alguien que profetiza o enseña con palabras elocuentes. Sin embargo, el oído simboliza a alguien que es de la élite, tiene honor, pero que no atrae la atención de nadie en la congregación. Así, Pablo expone la queja de creyentes que aún gozando de honor o influencia en la asamblea, es decir, siendo de la cabeza, siendo de la élite, se desvalorizan porque su servicio no es el más visible. La respuesta del apóstol es la misma. La diferencia de función no anula la pertenencia. Por eso les dice, no por ser ojo, deja de ser parte del cuerpo, o no por ser oído, tú dejas de ser parte del cuerpo del Mesías. Finalmente, concluye, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Con ello, Pablo demuestra que la uniformidad destruye la funcionalidad del cuerpo. Si todos tuvieran o quisieran tener el mismo don, entonces desaparecería la diversidad necesaria, pero su edificación también desaparecería. Todos serían profetas o todos serían líderes, nadie serviría. ¿Quién acomodaría y pondría en orden la congregación para recibir a los que van a venir al servicio? Entonces así Pablo confronta la envidia y el complejo de inferioridad en la congregación, enseñando que la diferencia de función no implica diferencia de valor, sino que cada creyente debe aceptar con dignidad el servicio que Dios le ha dado dentro del cuerpo del Mesías. Así llegamos al verso 18 al 20, que dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ponga atención. El apóstol ha expuesto la envidia, la frustración y la codicia por los dones más visibles en la congregación de Corinto. Ahora pone punto final diciendo, mas ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a él le agradó. Pablo afirma que los dones y la posición de cada creyente no son fruto del azar, ni del mérito humano, ni del deseo humano, sino del diseño soberano de Dios, quien actúa como el arquitecto de la congregación que Él quiere en la tierra. La expresión según le agradó señala que el orden del cuerpo responde al beneplácito, sabiduría y propósito del Creador. Por tanto, cuestionar la función asignada a cada creyente equivale a cuestionar su juicio. Eso es precisamente lo que ocurría en Corintio y ocurre hoy día en muchas congregaciones en el diseño divino del cuerpo del Mesías que han estado cambiando por un diseño humano. El diseño de la congregación es unidad en el espíritu, diversidad de dones, interdependencia y señorío de Yeshua. Sin embargo, las congregaciones de hoy están formadas por personas con limitaciones, ambiciones, heridas, trasfondos culturales y estructuras de poder heredadas que pueden resistirse a ser transformadas por este diseño divino. Al añadir, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? La palabra cuerpo, soma, implica necesariamente diversidad organizada.
Sin esa diversidad no hay un organismo vivo, sino una estructura incapaz de sobrevivir. La uniformidad en el cuerpo del Mesías destruiría la función del mismo cuerpo. Finalmente concluye, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Con esto Pablo reafirma que la diversidad que Mashiach ha diseñado no fragmenta, sino que constituye la unidad viva del cuerpo del Mesías. Muchos miembros distintos, recibiendo dones distintos, con servicios distintos, pero formando una sola realidad orgánica establecida por Dios. La enseñanza de Pablo es clara. El cuerpo de la congregación necesita corrección continua para mantenerse alineada con ese diseño original, porque la carnalidad siempre introduce egoísmo, envidia, ambición y frustración, levantando estructuras humanas donde Dios estableció interdependencia, servicio, unidad y orden. Llegamos al verso 21-23 que dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no las necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que perecen, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos muy honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que se consideran más íntimas reciben un fruto más honroso. Ponga atención para que se comprenda. El apóstol pasa ahora de confrontar el complejo de inferioridad del que nos habló hace un momento, es decir, los pies envidiando a las manos y los oídos frustrados por no ser ojos. Al confrontar el complejo de superioridad, ahora viene a decir, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Acuérdese que Pablo le está dando vida a miembros. Es como dijera, el ojo, que es la parte de la cabeza de la élite, le puede decir a las manos, a los que son trabajadores y asalariados, no te necesito. Así Pablo está ahora llevándonos a confrontar lo que es el complejo de superioridad. Aquí Pablo se dirige a los miembros de mayor visibilidad, a los que tienen influencia en la congregación, aquellos que por sus dones y posición se creían indispensables y miraban con desprecio a los que servían en funciones menos visibles. Era la arrogancia de pensar que la asamblea funcionaba gracias a ellos. Pero Pablo destruye esa idea al decir, por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Así como el cuerpo humano, los órganos internos como el corazón, los pulmones, los riñones, no se ven, no son visibles y pueden parecer frágiles, pero son tan vitales para la vida. Así también en la congregación, los hermanos con dones de servicio, ayuda y oración, aunque no ocupen lugares públicos de honor, sostienen silenciosamente la vida del cuerpo. Por eso añade, y a los que nos parecen de menos honras, a estos vestimos con mayor honra. La palabra griega átimos, que dice de menos honra, se refiere a aquellos que socialmente es considerado de menor estima o menos digno de exhibirse. En el contexto del cuerpo, Pablo alude especialmente a los órganos íntimos, a los de reproducción y de excreción. Usa esta realidad cotidiana para mostrar que las partes menos visibles no son despreciadas, sino cubiertas con mayor cuidado, dignidad y honor. La enseñanza es clara, así como los órganos internos del cuerpo humano, aunque no se ven, son vitales y reciben especial cuidado, y las partes íntimas del cuerpo que aseguran la continuidad de la vida son cubiertas con mayor honor, así también deben ser tratados los miembros menos visibles de la congregación. No son menos valiosos, muchas veces son los que más necesita la congregación y son los que más fácil son ignorados,
Mayor debe ser el cuidado para ellos y el honor que la congregación les otorgue, porque son los que sostienen sin ser visibles a la congregación. El verso 24 al 25 dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Después de haber mostrado cómo en la vida cotidiana se cubren y honran las partes más íntimas del cuerpo, Pablo revela el propósito final del diseño divino. Porque los miembros más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, donde más abunda honor al que le faltaba. ¿Qué quiere decir? Cuando dice que los más decorosos no tienen necesidad, se refiere a los miembros más visibles y reconocidos dentro de la congregación, aquellos que por sus dones se hacen figuras públicas. Ellos no necesitan que la comunidad corra a proteger su dignidad, porque el reconocimiento, los aplausos que reciben públicamente ya es suficiente. No tienen necesidad de más atención de parte de la congregación. La asamblea debe enfocarse en dignificar, cuidar y proteger a los miembros invisibles, los íntimos, los que están ocultos, los que no se ven en la congregación, porque ellos son los que realmente sostienen la vida del cuerpo. Al afirmar que Dios ordenó el cuerpo, usa el verbo griego sugleiranumi, que implica mezclar, unir o combinar distintas partes para formar un todo armonioso. Como en la metalurgia, al fundir metales distintos para producir una aleación más fuerte. Pablo enfatiza con esto que el cuerpo del Mesías no es una estructura de castas ni privilegios, sino una unidad formada por Dios mismo, donde cada parte recibe el lugar que Él determinó, incluyendo un honor especial hacia los miembros menos visibles. Por eso añade, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. La palabra división traduce del griego esquima. Se refiere a la palabra de donde viene o proviene cisma y significa hendidura, separación o ruptura. Con esto, Pablo afirma que Dios ha unido a la congregación compuesta por personas de distintas culturas, trasfondos, lenguas y posiciones sociales mediante la diversidad de dones, con el propósito de formar un cuerpo sin cismas, sin fracturas, sin divisiones. El resultado de esa unidad no es la uniformidad, sino el cuidado mutuo. Si el cuerpo está verdaderamente unido, los miembros se preocupan unos por otros. En síntesis, Pablo está diciendo que el diseño de Dios para la congregación es una asamblea donde la diversidad de dones no produce división, sino una aleación espiritual fuerte e irrompible, formada y unificada por Dios mismo. Y dice el verso 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces, después de enseñar que Dios organizó la congregación con diversidad de dones y que esa misma diversidad es la que mantiene fuerte, unida al cuerpo para que sus miembros se cuiden mutuamente, Pablo entonces ahora añade, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando dice sufren con él, Pablo no habla de simple lástima o simpatía superficial, sino de participar realmente en el dolor del otro. El verbo griego simpatio significa sufrir juntamente, padecer a la par. De igual forma,
Regocijarse con él implica celebrar el honor y la alegría del otro como si fueran propios. Esto confrontaba directamente la mentalidad de Corinto, una sociedad marcada por la competencia, la envidia social y el desprecio hacia el débil. Allí el éxito ajeno se veía como una amenaza y el dolor ajeno como algo de lo que convenía distanciarse. Esa actitud era reforzada por el estoicismo, una doctrina filosófica que enseñaba que el desapego emocional era una señal de madurez. O sea, mirar al que sufría sin apego era señal de madurez, era una señal de control y una superioridad intelectual. Pablo cambia esa lógica en el cuerpo del Mesías. La insensibilidad en la congregación no es madurez, sino desconexión. Un creyente que no sufre ni se alegra con sus hermanos es como un miembro desconectado del cuerpo. Es decir, está allí, pero es una mano que no funciona. Está desconectada del sistema nervioso del cuerpo, incapaz de responder a la cabeza, que es el Mesías. La verdadera madurez espiritual no se mide por la frialdad emocional, sino por la incapacidad de responder al dolor y al gozo del hermano. Si un miembro de menor honor, como un esclavo o un pobre despreciado socialmente, sufre, toda la congregación debe responder para restituirlo. Y si es uno que es honrado, ese honor pertenece a todos, porque al compartir el mismo espíritu, el sufrimiento de uno afecta al cuerpo entero y la dignidad de uno se convierte en el gozo de todos. Así llegamos al verso 27 y 28 que dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la asamblea, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ponga atención a esta parte. Pablo llega al inicio del cierre del capítulo, ya está cerrando el capítulo y deja atrás la metáfora del cuerpo para hablar directamente de la realidad de la congregación. Lo que va a decir es la conclusión lógica de todo lo que ha venido construyendo desde el versículo 4. Allí dijo: la diversidad de dones, los ministerios y las operaciones proceden de un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Por eso ahora declara: ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente es un miembro de él. La expresión ahora bien funciona como el martillazo de un juez que pone orden, como si dijera: basta de ilustraciones, ahora asuman su verdadera identidad. Al afirmar: ustedes son el cuerpo del Mesías, Pablo les recuerda que la congregación es la extensión orgánica del Mesías en la tierra. Cada creyente es un miembro particular, una parte específica, con una función específica que, unida a las demás, hace visible el carácter y la obra de Yeshua. Con ello destruye la arrogancia de quienes decían: no necesito a nadie, y la frustración de quienes pensaban: no tengo nada que aportar. Pablo les recuerda que siguen siendo el cuerpo del Mesías. Luego añade: y aún nos puso Dios en la asamblea primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Con esta introducción, con esto Pablo está introduciendo un orden que antes no había especificado. Al decir puso, vuelve a enfatizar que es Dios quien asigna las funciones según su voluntad y no según las aspiraciones o ambiciones humanas. Los apóstoles
aparecen primero porque fueron los testigos de la resurrección de Yeshua y a quienes él mismo les asignó, les encomendó el establecer la buena nueva en todas las congregaciones. Luego siguen los profetas. Estos son los que van a proclamar y aplicar la palabra de Dios revelada para edificar, exhortar y consolar a la congregación. Después ponen el orden Pablo a los maestros que instruyen y consolidan la fidelidad de esa verdad en la vida de los creyentes. Con este orden, Pablo establece una prioridad clara. Antes que los milagros, antes que las sanidades o las lenguas, está la palabra fundada por los apóstoles. Está la palabra proclamada por los profetas y está la palabra enseñada por los maestros. Hoy este orden se manifiesta plenamente vigente. Los apóstoles continúan fundamentando la congregación mediante los testimonios y evangelios que dejaron por escrito. No son nuevos apóstoles, son los mismos apóstoles que el Señor escogió después de su resurrección y los envió como apóstoles de él para fundar la congregación. Los profetas son hoy los líderes que proclaman con valentía la verdad fielmente ya revelada de las escrituras. Lo que está en la escritura es lo que se profetiza. Y los maestros son quienes enseñan y demuestran que esa palabra fundada por los apóstoles y proclamada por el liderazgo es fiel y verdadera, y entonces son los llamados a responder a ella con fidelidad y esperanza, es decir, ayudar a aquellos que ya recibieron la palabra, que está en los evangelios y en las escrituras y es proclamada por los líderes. Entonces el maestro se encarga de que el estudiante, el talmidín, sea fiel a esa palabra. Solo después que ha instruido este orden, entonces Pablo pasa a mencionar milagros, sanidades, ayudas, administraciones. Por último, menciona los géneros de lengua. Aquí ya no habla de prioridad, sino de diversidad funcional. Al incluir las ayudas y las administraciones, dignifica Pablo así a quienes el mundo tenía por secundarios, a quien la congregación decía, si no son visibles, no importan. Con esto muestra que el servicio humilde, el orden y la dirección son tan indispensables como cualquier otra función dentro del cuerpo del Mesías. No se desprecia el don de idiomas, no se desprecia el don de lengua, el don de idioma, sino que se le da un lugar, se le da su lugar al final, porque lo importante es que toda la congregación entienda lo que se está enseñando. La lógica de Pablo es clara. Dios diseñó el cuerpo, asignó cada función y estableció un orden. Por eso, la congregación se edifica primero por la palabra y luego por las demás manifestaciones del Espíritu. Así llegamos al verso 29 al 31 para cerrar. Y dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas, es decir, en idiomas diferentes? ¿Acaso interpretan todos? Y cierra después de la pregunta, pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les mostraré un camino más excelente. Después de demostrar que Dios distribuye diversos dones, forma con ellos un solo cuerpo y asigna a cada miembro una función específica, Pablo lleva su argumento a la conclusión. Para ello formula una serie de preguntas retóricas
cuya única respuesta posible es un rotundo no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos en lenguas o en idiomas? No. ¿Interpretan todos? Claro que no. Con estas preguntas destruye definitivamente la idea de uniformidad espiritual. Si Dios repartió los dones de manera diversa y colocó a cada miembro donde quiso, pretender entonces que todos manifiesten el mismo don es rechazar el diseño del Creador. La diversidad no es una deficiencia del cuerpo, es precisamente lo que le permite funcionar. Así culmina el argumento que viene desarrollando desde el versículo 4, cuando dijo, un mismo espíritu distribuye diversos dones, esos dones producen diversos servicios, esos servicios generan diversos resultados, todos son indispensables y todos cooperan para la edificación de un solo cuerpo bajo un solo Señor. Por eso nadie puede usurpar la función del otro ni despreciar el lugar que Dios le asignó. Luego añade, pero deseen ardientemente los mejores dones. Con este mandato, Pablo redefine la verdadera grandeza espiritual en la congregación. Los dones mejores no son los más llamativos ni los que atraen reconocimiento personal, sino los que más edifican a la congregación. En armonía con el orden establecido en el versículo 28 que leímos, la prioridad sigue siendo la palabra de Dios. Es decir, hay que anhelar el mejor don, conocer la palabra de Dios, proclamada y explicada y enseñada. Hoy ya no se anhela el apostolado, porque ese ministerio ya fue dado a quienes fueron testigos de la resurrección y enviados para establecer el fundamento de la buena nueva que hoy estamos estudiando para poder proclamar la verdad revelada. En cambio, todo creyente hoy debe anhelar servir a la congregación proclamando fielmente las escrituras, enseñándolas con claridad y ejerciendo con humildad aquellos dones que fortalecen y sostienen el cuerpo. Finalmente concluye, y aún les muestro o les mostraré un camino más excelente. Con estas palabras no abandona el tema de los dones, sino que introduce el principio que gobierna esos dones. Pero de eso hablaremos en el próximo Shabbat. Y con esto, mis hermanos, terminamos. Cerrar.